Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en este jueves 27 de noviembre. Como dirían los abuelos, esto se acabó. Estudiando y escudriñando el capítulo 26 del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 26. Hemos visto de una manera sistemática cómo reiterativamente en la mayoría de los libros de la Biblia se encuentra una hilaridad que plantea la periodicidad del comportamiento humano y de la actitud de Dios frente a ese comportamiento. Pues bien, el capítulo 26 del libro del profeta Isaías no es, ni mucho menos, una excepción a esta tendencia que hay. El capítulo 26 es titulado Un cántico de confianza en la protección de Jehová. Pues bien, es sin lugar a dudas una referencia a un futuro escatológico. Es un planteamiento en el cual se observan claramente tres elementos, tres puntos. El primero de ellos es todo un proceso de alabanza, de adoración, un proceso de un cántico que alaban a Dios. Es un reconocimiento del pueblo de Dios hacia Dios. Dios es el primer elemento que se vislumbra allí. Es todo un canto de alabanza y agradecimiento a Dios. Y reitero, haciendo un gran paréntesis, que este planteamiento es un reflejo de la periodicidad del comportamiento del hombre hacia Dios y de la actitud de Dios hacia ese comportamiento. Entonces, en primer lugar, vemos un cántico de alabanza y agradecimiento pleno a Dios. En segundo lugar, vemos una actitud de oración y de confianza plena hacia Dios. Es decir, el pueblo de Dios ora a Dios absolutamente convencido de que Dios escucha ese clamor y esa oración que el pueblo le está haciendo. Y en tercer y último lugar, vemos una respuesta clara, contundente, traslúcida y efectiva de parte de Dios a su pueblo. Eso es, a mi leal saber y entender, un reflejo de la periodicidad. Ciclo que en múltiples ocasiones hemos explicado en este espacio. El hombre peca, el hombre se aparta de Dios, Dios reprende y castiga al hombre por ese pecado, el hombre se arrepiente en virtud de ese castigo y esa reprensión, el hombre vuelve a Dios, lo alaba, lo adora, se somete a él, el hombre ora y clama a Dios, Dios escucha y perdona al hombre. Y vuelve y se repite el ciclo. Tremendo. Y, como les decía, todo el capítulo 26 es un reflejo de esto. Repasemos tres elementos. Primero, el hombre hace un canto de alabanza, de adoración y de agradecimiento a Dios. Segundo, el hombre, el pueblo de Dios en este caso, ora a Dios, clama a Dios, suplica a Dios y confía en Dios. Y en tercer y último lugar, Dios escucha de una manera clara y contundente y atiende esta oración y esta súplica. ¿Cómo se refleja todo esto a lo largo de
del capítulo 26. Se me antoja de alguna manera pensar que esto es una edición de bolsillo, como en otras ocasiones, de toda la Biblia. Es un resumen muy claro, muy práctico, muy escueto, además, de toda la Biblia, todo el proceso. Y miremos desde el versículo 1, donde arranca el versículo 1 del capítulo 26 de Isaías diciendo, en aquel día. Es decir, está hablando en ese momento histórico de escritura del texto de un futuro, en aquel día. Y adivinen, este es ese futuro de aquel día. Muy bien. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Versículo 3. Hay una promesa de Dios, hay un planteamiento, hay un compromiso de Dios para con su pueblo. Pero no es un planteamiento ni es un compromiso gratuito. Nada es gratis en la vida, ni siquiera la salvación. ¿Por qué se estresa? No, la salvación no fue gratis. Hubo que pagar un precio muy alto y un precio de sangre. Nada es gratis. Luego, para que Dios participe de sus cosas, para que Dios obre, para que Dios lo llene de esa paz, como establece el versículo 3, es necesario que su pensamiento persevere en Dios. Ese es el precio. Su pensamiento debe perseverar en Dios para que Dios lo llene de su espíritu y de su paz. Versículo 3, de una leidita. Dice allí sobre el versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente. Wow, pero pues es que yo no soy perpetuo. Vamos al contexto. Permanentemente. Mientras que usted tenga aliento de vida, mientras usted esté en el mundo, su confianza total, absoluta y taxativamente debe estar puesta en Jehová. Ve el problema cuando usted trata de resolver sus asuntos por su propia fuerza, por su propia metodología, a su manera. Entonces la presencia de Dios no está con usted. Es algo así como un pecado de idolatría, donde la idolatría se vuelca hacia usted. Usted es su mejor imagen de usted. ¿No? Sí, idolatría. Usted lo hace en sus fuerzas, en su capacidad. Usted sabe cómo se hace. Confía en usted. La fuerza del cosmos lo guía. Pues la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que usted debe confiar plenamente, totalmente, perpetuamente, solo en Jehová. Del peligro de esas nuevas tendencias, de la nueva era nueva, el peligro de estos textos, cursos de autoayuda. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que es peligroso. Porque usted empieza a confiar más en usted que en Dios. Y la instrucción de Dios es muy clara. Confía en Jehová perpetuamente. Entiende. Sobre el versículo 7 establece un parámetro
muy interesante, porque dice, el camino del justo es rectitud. En otras palabras, retomando el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Si usted dice que es justo, que es bueno, que no ha matado a nadie, no le roba a nadie, usted es bueno, ¿qué tan recto es su camino? Usted de los que negocia sacando el mejor provecho de su cliente o de su proveedor. Usted de los que arrodilla al otro porque esa es su labor. Su prioridad son el comercio, los negocios y eso no tiene horario, ¿no? Usted es de los que se estaciona en su vehículo, sea una moto o un carro, en un punto prohibido porque es un momentico no más. ¿A quién le hago daño? Ustedes de los que se roban un giro prohibido para no tener que dar la vuelta, eso no es pecado. Por sus frutos los conoceréis. El justo se conoce porque su camino es recto. Un hijo de Dios no se puede permitir esas cosas. Sin embargo, una persona que hace estas cosas, él le pregunta que si cree en Dios y Ave María, hombre, Dios es todo para mí, pero tus frutos dicen otra cosa. Eso no vale la pena. Revise, revise, revise. Le recomiendo pues revise. Dice allí sobre el versículo 8 algo muy impactante, algo muy especial y me permito leer. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son deseo de nuestra alma. Observa cómo este versículo 8 encaja y se empalma directamente con el versículo 7. ¿Lo vio? Si usted permanentemente está pensando, meditando, acercándose a Dios, su deseo como persona, el deseo de su alma, de su pensamiento, de su carácter, será el reflejo de eso. Ve cómo un hijo de Dios no puede hacer ciertas toyotadas. Ve, se da cuenta. Ojo, ojo. Y en el versículo 10 es uno de esos versículos donde cae el palo y mata al hombre. Mejor dicho, muerto. ¿Sabe qué dice el versículo 10? No, pues qué vas a ver si no leyó el capítulo 26. Perdón. El capítulo 10 dice algo muy importante. Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá. Grave la cosa. Usted ha visto cuántas veces cogen a un ladrón y al otro día está libre y no aprende. Usted ha visto cuántos delincuentes mueren a diario a manos de sus víctimas y no aprenden, ni las víctimas ni los ladrones. Usted ha visto cuántas fotomultas le llegan a una persona que es indisciplinada, desobediente y que anda con mucho afán y no aprenden. ¿Ha visto cuántos hombres infieles caen y no aprendemos? ¿Ha visto cuántos narcos caen y son condenados y no aprendemos? Versículo 10 es impactante, es una cosa salvaje. Está escrito, la Biblia es clara, contundente y es verdad. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá. Y esto continúa
hasta el versículo 13 con unos planteamientos tan álgidos, tan duros, tan ásperos al ser humano. Dice, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. El pueblo reconoce y ora a Dios y le dice, otros dioses han tomado posesión de nosotros, pero nosotros nos vamos a mantener firmes pensando en ti y en tu nombre. Entonces vemos y entendemos el vínculo de este versículo 13 con el versículo 7 y 8. Mientras yo esté enfocado en pensar en Dios, en el nombre de Dios que tiene poder, puede venir el que sea, me puede mostrar la situación que sea, puede ocurrir lo que usted quiera. Y como diría mi sobrino, pasa nada. Usted está firme en Dios. Su mente está puesta en Dios. Le pueden ofrecer el negocio más maravilloso, el torcido, el entuerto, el tapado. Usted está concentrado en las cosas de Dios. Llámese salud, familia, dinero, economía, finanzas, sexualidad, drogas, alcohol, juego, lo que usted quiera, cansancio, fatiga, estrés, llámelo como quiera. Usted está con sus ojos puestos en el nombre de Dios. ¿Usted qué hace mirando para otra parte? Ah, me acordé de Pedro. La escena de Jesucristo caminando sobre el lago, sobre el mar. Pedro, ven a mí. Mientras que Pedro estuvo mirando a Jesucristo, el hombre iba por donde era. Pero sintió el viento, la brisa, las olas, y empezó a mirar para todas partes, se asustó y se empezó a hundir. ¿Y cómo dice el versículo 10? No aprendimos. ¿Qué necesitamos que ocurra en nuestra vida para aprender? Que solo debemos mirar a Cristo, solo debemos mirar a Dios, a Jehová, a través de Cristo. ¿Cómo vamos a entender esto? No lo entendemos, no hemos podido entenderlo. Y eso explica por qué estamos como estamos. Es claro, es un mensaje claro el que tiene la palabra de Dios. Y allí sobre el versículo 19, ya en la recta final del capítulo 26, vemos, tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, despertarán, despertad y cantad, moradores del polvo. Tremendo. Una promesa, un compromiso de Dios para con su pueblo. Es una promesa de vida eterna y que tendría un tremendo cumplimiento y hoy en día lo tiene a través de Cristo. Volvemos al planteamiento de que la Biblia cuando habla de vida o habla de muerte en la mayoría de los casos, no en todos, establece que es vida o muerte espiritual. Recuerda el libro de Romanos, creo que es capítulo 10 o capítulo 12, dice, la paga del pecado es muerte. Ah, de manera que si yo cometo un robo, un ilícito, un homicidio, fornico, adulterio, cualquiera de las anteriores, Fátima, no, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es. O sea, la paga del pecado es muerte, sí, pero no es esa muerte. Es muerte espiritual. Usted se separa de Dios. El problema es que usted separado de Dios, nada puede.
En cambio, usted unido a Dios, todo se da cuenta. Tremendo. Esto es un compromiso de Dios para con su pueblo. Claramente, suscitaréis del polvo. De su muerte yo los rescataré y tendrán vida. Acuérdese, Juan 8:32. De tal manera amó Dios al hombre que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Lo vio? Excelente. Sobre el versículo 20, ya terminando, hay un compromiso espectacular. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas. En otras palabras, y no dentro del campo sexual, como podrían ver o me manifestaba alguien en estos días, no es guardarse eh, corporalmente, sexualmente, sí, también, sí, así es, pero no es exclusivamente eso, es guardarse del mal, del pecado, es refugiarse en Cristo, es construir murallas alrededor de usted, alrededor de su hogar, alrededor de sus seres amados, alrededor en su medio. Murallas que lo protejan de la influencia del mundo. Levante murallas que lo guarden y lo protejan de la acción del mundo. Un mundo donde lo normal es el robo, donde lo normal es la infidelidad, es la promiscuidad, es el libre desarrollo de la personalidad. Un mundo donde no tenemos claridad, donde no enfrentamos la realidad, sino que tenemos una excusa perfecta para cada torpeza. Y surgen movimientos como LGTB, AAB, X, pues no sé. Empezamos a justificar lo injustificable. Empezamos a explicar lo inexplicable. Y eso es gravísimo para el ser humano, porque hace más grande la brecha entre Dios y el ser humano. Levante muros alrededor de su hogar, proteja a sus hijos, proteja a su esposo, a su esposa, proteja a sus seres queridos. Levante muros, barreras, guárdese para Dios. Mantenga sus ojos, su mirada, su corazón, su alma en Cristo. Deje de mirar para otras partes. No va a funcionar. La vida, como dice la canción, es solo un momentico. ¿Qué está haciendo usted para la otra vida que es eterna? La verdad no me importa si usted piensa que no hay otra vida, que no hay nada al otro lado. Igual va a tener que responder por ello. Piénselo, reflexione y estudie la palabra de Dios. Que el Señor les guarde.